familiariza más con un deber. Sí, pero si tú no cumples un derecho, se genera una sanción, ¿no? Entonces, ese es el tema. Un derecho, por ejemplo, el que mata a una persona, el que viola un derecho, lleva una sanción, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Se relaciona, como dijo, ¿quién fue apellido para ponerle su nota? ¿Alguien por ahí? Entonces, ¿quién habló la última participación? Lo que... Ah, Mamani. Mamani. Sí, Mamani, te escucho. Bueno, lo que dijo su compañera, según lo que yo pude acotar, que era como relacionado a la norma, me parece, fue lo que mencionó. Y sí hay una relación en realidad, hay una relación con una norma, porque el que viola un derecho, ¿no? Por ejemplo, a la vida o al trabajo, ¿no? De repente si le cae una sanción, ¿no? Puede ser administrativa o penal, ¿no? Profe, ¿qué significa administrativa? De repente le metes un puñete a alguien y le doblas la nariz, ¿no? Podrías terminar preso o de repente podrías recibir o generar una indemnización por daños y perjuicios a esa persona que le ha roto el tabique de un puñete. O de repente lo atropellas, estás manejando tu moto, tu carro, y lo matas, ¿no? Entonces, al tú atentar contra un derecho, obviamente vas a recibir una sanción, ¿no? Entonces, ese es el fin de un derecho, preservar la vida y mejorar, obviamente, las relaciones dentro de una sociedad. Ahora, volviendo acá a la diapositiva de derechos humanos, en realidad estamos hablando de los derechos humanos, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque no confundir con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que pasó durante la Revolución Francesa. Ahí hay una gran diferencia. Los derechos humanos son del siglo XX y en realidad son los que se aplican para muchos estados, incluyendo el Perú. Por eso mucha gente dice, oye, pero me ha robado un celular, ese maldito, ¿por qué no lo matamos? No lo puedes matar al delincuente, pues, ¿no? A no ser que lo mates cuando el delincuente está, pues, enfrentándose a la ley, ¿no? ¿Y quién es la ley? La policía, ¿no? Ahí de repente en un enfrentamiento versus la ley, el policía lo hiere, lo dispara y lo mata. Pero tú ciudadano o yo ciudadano, así yo sea director, profesor y todo lo que tú fuese, no puedo matar a un ciudadano o a un delincuente, ¿no? Es cierto, él está cometiendo y está violando un derecho que es, de repente va a atentar contra mi propiedad. Por favor, los alumnos que han entrado me escriben su nombre en el chat para no ponerles falta en la lista, porque llamé hace un rato, eso lo voy a pedir. En el chat escriben su nombre los que recién han ingresado. Entonces, ese es el tema con los derechos. Vamos a justamente analizar uno por uno. Tenemos acá la definición. ¿Qué es un derecho humano, profe? Bueno, acá dice, facultades inherentes al ser humano. Profesor, ¿por qué son facultades inherentes? ¿A qué hace referencia cuando dice, a ver un momento, ¿por qué hace referencia cuando dice facultades inherentes, profe? Inherentes porque nacen con el hombre, pues, ¿no? Nacen con el ser humano. O sea, una persona, desde que ya abre los ojitos, inclusive los concebidos, tienen muchos derechos, ¿no? Es más importantes a la vida. Entonces, profesor, son inherentes al hombre, ¿no? Y además, cuando uno va creciendo, sobre todo las sociedades se van formando, son en realidad libres de desarrollar diferentes derechos. Pero el hecho que tú tengas un derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad, no significa que porque tienes el derecho a la libertad vas a hacer lo que te da la gana, ¿no? No significa eso. Ah, yo tengo el derecho a la libertad, entonces si Vizcarra dice toque de queda, a mí me da igual, yo salgo porque yo tengo derecho a la libertad. No, no es así. Tú tienes derechos, es cierto, pero tus derechos están condicionados por la ley, ¿no? Si tú ya infringes la ley, bueno, pues ya estás violando un derecho, ¿no? Entonces, profesor, eso es importante. Los derechos son facultades inherentes al ser humano porque nacen con el ser humano. O sea, todos tenemos derechos, ¿no? Todos, 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 todos. El negro, el blanco, el chino, el flaco, el alto, el gordo, todos, el pobre, el rico, todos tienen derechos. Pero esos derechos, libertad, igualdad, todo lo que tú mencionas, deben ser regulados por la ley. Pues. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Obviamente que hay sujetos que no obedecen la ley, pues, ¿no? Están acostumbrados a vivir al margen de la ley.
Entonces, profesor, cuando uno está acostumbrado a vivir al margen de la ley, obviamente siempre va a generar problemas, denuncias, arrestos, lo que se llama el prontuariado, ¿no? A ver, ¿cuál es tu prontuariado? Dame tu nombre y tu DNI. Soy tal fulano. A ver, está en Maranga, lo detuvieron tal día, lo detuvieron tal día, denuncia por acá, denuncia por allá. Su madre, ¿qué tal prontuariado? Entonces, profesor, y aún siendo un prontuariado, mira cómo es. Aún siendo un tal por cual, los derechos humanos son tuyos. No, no te pueden matar por eso, ¿no? Por eso salen los abogados que son defensores de los derechos humanos muchas veces en los juicios a defender a los delincuentes, pero es que no defiende al delincuente, defiende el derecho humano, ¿no? Ese es el tema que a veces la población no entiende. Ese abogado está defendiendo a un delincuente, no se defiende al delincuente, júzgalo si quieres, ¿no? Pero estamos defendiendo el derecho humano, de por qué de repente mataron a ese delincuente, ¿no? Está bien, te robó un celular, pero esa justificación para matarlo, diría un abogado en un juicio, ¿no? Y de ahí ya la otra parte podría responder, sí, pero mi celular, pues mi celular me ha costado 1.000 soles, tú sabes lo que he logrado. Sí, pero mira, me ha cortado la cara con su guilé por robarme el celular, ya esa es otra cosa. Claro que si nosotros viviésemos en la época antigua, ¿no? En Babilonia, los babilónicos, por ejemplo, tú robabas con una mano, te cortaban la otra, ¿no? Para que nunca más vuelvan a robar. Eso se llamaba la ley del talión, pues, el ojo por ojo, diente por diente. Justamente para no caer en esos vicios, se desarrolló un Estado que debe proteger la ley, ¿no? Y la ley no se hizo o no la hizo Dios, ¿no? La ley la hicieron los hombres, ¿no? Los hombres hicieron la ley. Bueno, profe, entonces, a partir de esta definición, se va a desarrollar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, tenemos acá el origen. Existen algunas teorías que explican cómo aparecen los derechos en la humanidad, ¿no? ¿Por qué de vivir en la prehistoria? ¿Por qué el hombre de ser un cazador, un recolector, un nómada? ¿Por qué el hombre de vivir desnudo, descalzo y todo lo demás? ¿En qué momento fueron apareciendo estos derechos? Bueno, para eso el origen nos dice, ¿no? Hay una teoría positivista que dice lo siguiente: los derechos se dan a partir de las leyes y las leyes son emitidas por los estados, ¿no? Esa es la ley o la teoría más clásica del derecho, que un derecho surge a partir de las leyes y las leyes fueron desarrolladas y emitidas por los estados. Y los estados, a su vez, nacieron como una voluntad del individuo, ¿no? Ahí viene la teoría de John Locke, filósofo, que dice, en la época antigua, el hombre vivía en su estado natural, el hombre si quería una manzana se la comía y no pasaba nada, pero llegó un momento donde el hombre fue desarrollando capacidades y el hombre empezó a competir, competía por animales, no, ese güey, yo quiero ese güey, por caballos, competía por tierras o por mejores tierras, y esa competencia generó en guerras. Y el hombre empezó a luchar inclusive hasta por una mujer o por un hombre, luchaba y luchaba. Hizo una anarquía, decía Luke, ¿no? Un estado primitivo que podía ocasionar el fin de la especie. Tal como desapareció el Neandertal, el Habilis, el Erectus, podría desaparecer el Sapiens, decía Luke, ¿no? Pero justamente para evitar eso, los hombres conciliaron y decidieron qué cosa, entregar todos sus derechos a un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo es el Estado. Entregaron todos sus derechos a un individuo que podría ser un rey, un príncipe o un gobernante X, que representa a todo el pueblo, ¿no? El Estado. Ese personaje tenía que gobernar de la mejor manera para evitar caer en los vicios como la dictadura o el autoritarismo, ¿no? Entonces ese personaje hará y fabricará leyes junto con los hombres, leyes que deben ser cumplidas por todos para generar un progreso social. Eso es lo que dice Luke. Entonces, profesor, las leyes son emitidas por los estados y el estado es elaborado o se origina a partir del desarrollo humano, ¿no? Por eso te dicen, oye, pero el estado, ¿qué es el estado, profe? En realidad, siempre escucho el estado, el estado, el estado. El estado somos todos nosotros, todos somos estado, ¿no? El alumno, el profesor, el director, tu papá, tu mamá, todos somos estado, todos. Sin embargo, nosotros hemos entregado un poder. ¿A quiénes? A nuestros representantes, ¿no? Lo que ha pasado el domingo.
al congresista, al presidente, y bueno, ¿no? Hemos entregado un poder. Pero ellos no son dueños del poder, somos nosotros. Solo que hemos entregado ese poder para que ellos puedan administrarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, eso es una tesis positivista que te explica cómo nacen los derechos, ¿no? A partir de leyes, y estas leyes nacen a partir de los estados. Pero existe una ley o una tesis justnaturalista, es diferente, en la cual dice que el hombre siempre tiene derechos, ¿no? El hombre siempre tiene y tuvo y tendrá derechos, ¿no? Siempre, siempre. El Estado simplemente tiene que reconocer esos derechos, ¿no? El Estado simplemente tiene que observar y reconocer, nada más, porque el hombre desde que nace y hasta que muere siempre tendrá derechos. Eso es lo que se propone, vivir un poco en una anarquía. Ah, ya, o sea que porque yo tengo derecho a una mujer, voy y le quito la mujer a esa persona. ¡Praj! Me la llevo, me la rapto, sin su consentimiento encima, me la llevo. O como yo tengo derecho a comer, entonces me meto a la casa de mi vecino a robar, ¿no? Porque tengo derecho a comer. Entonces el Estado debe reconocerme ese derecho, lo cual generaría una anarquía, pues, en la sociedad, porque no toma en cuenta la ley, ¿no? ¿Te imaginas una sociedad sin ley, donde todo el mundo haría lo que le da la gana? Entonces, obviamente, los más pequeños y los más pobres serían los más perjudicados, ¿no? El más pequeño, por ejemplo, sería constantemente abollado, bulleado por el más grande, ¿no? No habría forma de defenderlo, porque es una anarquía, pues. Es simplemente vence el que tiene más derechos, y para tener más derechos tiene que tener más poder, entre comillas. Entonces humillas a los demás, ¿no? Que tiene un arma, controla el mundo y controla a todos, etc, etc. Entonces, es una tesis justnaturalista, ¿no? Yo tengo derechos, yo los desarrollo, tu Estado no me los prohíbas, simplemente reconócelo, ¿no? Y luego tenemos otra tesis llamada socialista, ¿no? Esta tesis socialista, ¿qué nos dice? Que los derechos nacen a partir de una contradicción de las clases sociales, ¿no? Existe un tiempo, desde la época antigua, donde había un esclavo y un esclavista. Luego había un siervo y un señor feudal. Luego había un proletario y un burgués, y así sucesivamente, ¿no? Un rico y un pobre, etc, etc, ¿no? Un capitalista y un colaborador, como se dice ahora, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, profesor, esta antagonía de ricos y pobres ha generado una contradicción en la sociedad. Y para que esa contradicción no se haga grande, no se haga enorme, nacen los derechos, ¿no? Nacen los derechos. Para que el patrón no abuse de su trabajador, nace el derecho de las 8 horas, ¿no? 8 horas, ya está. Entonces, profesor, eso es lo que dice la tesis socialista. Bueno, hoy tenemos las tres tesis que pueden ayudar a explicar un poco el origen de los derechos, ¿no? De dónde nacen y de dónde se originan. Pregunta para cualquiera. ¿Cuál crees tú, bueno, es tu opinión, ¿no? Además, ¿cuál crees tú y por qué consideras que es el verdadero origen de los derechos? ¿Cuál de las tres tesis? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Y por qué das esa respuesta? ¿Con cuál simpatizas tú? ¿Con la primera, con la segunda o con la tercera? Y obviamente, ¿por qué no? A ver por ahí. A ver, por ahí alguien. Bueno, mientras tanto, profe, vamos viendo la siguiente parte, ¿no? A ver, derechos humanos, tenemos lo siguiente. Profe, estos derechos humanos, ¿dónde nacieron y cuándo nacieron? Nacieron justamente a partir de la Asamblea Nacional, ¿no? Acá aparece el símbolo. Y acá está obviamente el Perú, mira, de cabeza, ¿no? Entonces, profesor, nacieron ¿qué? En la asamblea o en la cumbre de la Asamblea sobre las Naciones Unidas, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que el hombre en la Segunda Guerra Mundial había observado lo funesto que es el ser humano también cuando se lo propone, ¿no? Había observado los campos de concentración nazi, ¿no? Donde se masacraban a los judíos, no importaba si eras mujer, anciano, niño, pasabas por el campo de concentración
y se experimentaba incluso con humanos, ¿ah? Entonces, justamente para eso se hicieron los tribunales, los juicios de Nuremberg, pero para evitar caer en esta situación, no solamente con los alemanes, sino con los japoneses y todo lo demás, es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, decidió reunir a diferentes presidentes y jefes de Estado. Ahí nomás, ni bien acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, reunidos en la ciudad de París, deciden promulgar y establecer, ¿qué cosa, profesor? Lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí está. Y estos derechos humanos es una compilación de todos los derechos que se han venido desarrollando desde las épocas modernas, en realidad, ¿no? Es una compilación. El hombre siempre ha luchado por tener derechos, siempre, ¿no? Siempre. Y la gran mayoría de sus derechos los ha conseguido de manera, pues, entre comillas, violenta, ¿no? Reclamando, peleando, inclusive hasta muriendo, ¿ah? Por ejemplo, hoy día los alumnos de todas las universidades tienen un derecho que es pagar su medio pasaje, ¿no? Pagar su medio pasaje. Pero ese derecho de pagar su medio pasaje nació con la marcha de estudiantes, ¿no? Universitarios de los años 50, 60, que protestaban porque el pasaje les parecía muy excesivo, muy caro, y así pagan su medio pasaje, ¿no? Que puede ser un sol 20. Por ejemplo, los obreros se quejaban de que trabajaban 16 horas, 18 horas como burros, no había descanso. Y en las marchas nació la ley de 8 horas, ¿no? Que hoy día rige para todos. Entonces, así se han conseguido los derechos. Entonces, esa síntesis de todos los derechos del hombre, de la sociedad, se puede ver acá, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Promulgada, ya sabes, en 1948, está estructurada de un preámbulo donde se habla de los derechos humanos y de 30 artículos. Eso es importante, ¿eh? 30 artículos que refieren la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Ese es el gran objetivo. Desarrollar, construir una sociedad más justa e igualitaria para todos, ¿no? Para que no se vuelva a dar lo que vio el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que algunos sostienen de que esto un poco aguantó a Estados Unidos y a la URSS de una tercera guerra mundial, ¿no? Que podía darse en esas épocas. Muy bien, profe, entonces tenemos acá lo siguiente. Características. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de los derechos, profesor? Bueno, dice que son inherentes. Son inherentes porque, a ver, está en el chat. A ver, un momento. Saber mi lista. En el chat me escribió Wilmer Chávez y Huiza, ¿no? Wilmer Chávez, entonces. A ver. Chávez ya ingresó, correcto. El alumno Huiza también ingresó. Ya. Del lado Pando se encuentra en clase. Del lado Pando Valerie. No está. Gil María Bazán. Sí, presente. ¿Qué tal? Buenas. Ya está. Se encuentra en clase Príncipe Acero. Se encuentra en clase Guimaraes. Se encuentra en clase Ruiz González Jeromy. Ruiz González. Se encuentra en clase Vega Mesa Leonel. No está. Y hay un alumno que dice Estefano Góngora. ¿Alguien lo conoce? Si alguien lo conoce, que le hable al WhatsApp y que me escriba por el interno, ¿ah? Pues yo no lo conozco. No está en la lista con ese apellido o ese nombre. Muy bien, entonces tenemos acá características inherentes. Entonces, profesor, se dice que los derechos humanos son inherentes. ¿Por qué, profe? Porque son propios, pues. Nacen con nosotros, ¿no? Cuando tú ya, desde tu concepción, tienes todos los derechos, sobre todo a vivir. Por eso en el Perú el aborto no está permitido.
Por eso en el Perú el aborto no es algo legal todavía, ¿no? Profe, pero la gente se aborta, bueno, pues lo hace de manera clandestina, ¿no? Pero no es algo que está permitido, no es que van a poner en una clínica un aviso que dice se hace aborto, no, está penado en el Perú. Entonces, profesor, una característica de los derechos humanos que son inherentes, ¿no? Nacen con el hombre. Otra característica es que son universales. ¿Por qué, profe? Porque los mismos derechos, como a la igualdad, libertad, los encontramos en Papúa Nueva Guinea, lo encontramos en Camerún, lo encontramos en de repente Senegal, lo encontramos en Australia o en Japón o en el Perú, ¿no? Son universales tus derechos, ¿no? Porque eso se extiende en el tiempo. Ayer, hoy, mañana tenemos los mismos derechos, ¿no? Sea acá en Lima o en, no sé, en el Cusco, en Moquegua, los mismos derechos. Son progresivos. ¿Por qué, profe, son progresivos? Porque estos derechos, o bueno, los derechos en realidad, se han ido modificando conforme las sociedades también han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, la mujer antes no votaba. La mujer en el Perú no votaba. La mujer en el Perú era un complemento del hombre. Así suena fuerte, pero hay que decirlo, ¿no? Era un complemento. El hombre decidía sobre sus hijas incluso. Oye, tú te vas a casar con fulano y no con sutano, ¿no? Y la mujer estaba pues confinada a trabajar en la casa, haciendo los quehaceres del hogar, ¿no? Cocina, limpieza, criando a los hijos. No tenía voz y voto en su familia, menos en la sociedad. Progresivamente la mujer se ha ido formando y ha ido ingresando a conseguir más derechos, como en el caso del Perú. La mujer no votaba en el Perú, no elegía autoridades. Es más, ni siquiera podía ser elegida. Hoy día la mujer, o mejor dicho, ¿no? Quizás tengamos en la historia una presidenta mujer, ¿no? Claro, dirige en japonés, pero podríamos tener una presidenta mujer. Entonces, profesor, ¿por qué? Porque ya la mujer en los años 50, este es del siglo pasado, a partir del gobierno de Odría, consiguió tener derecho a qué? Al voto femenino, ¿no? Eso es importante. Bueno, son inviolables también dice. ¿Por qué, profe, inviolables? La inviolabilidad guarda relación con qué, profe? Con que no se puede actuar legítimamente contra ellos. Profe, explique. Que un derecho no puede eliminar otro derecho, pues, ¿no? O sea, el derecho a la vida no puede eliminar el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la igualdad no puede eliminar el derecho a la vida. O sea, los derechos no se atacan entre ellos, ¿no? Tú no puedes utilizar un derecho para ir contra otro derecho, ¿no? Yo estoy en un juicio y no puedo decir, bueno, mi cliente tiene derecho a la propiedad privada. Y como mi cliente tiene derecho a la propiedad privada, yo exijo, yo exijo la muerte de ese señor, porque ese señor para robarle su propiedad privada ha matado a mi cliente. No, yo no puedo hacer eso. Lo que yo puedo exigir es una reparación económica porque ese señor le ha hecho un daño a mi cliente al atentar contra su propiedad privada. Pero yo no puedo exigir que el juez dé la orden de que lo maten ahí, ¿no? Que le corten la cabeza como en la época medieval. Es un absurdo. Yo no puedo exigir de repente, bueno, esto sí cambió, ¿ah? Hay un tema interesante con el derecho en el Perú hace unos meses. Había una mujer, o existe una mujer porque todavía está con vida, una ciudadana peruana, que tiene un problema de salud, ¿no? Degenerativo, y que ella exigía un derecho a la muerte digna. Ella exigía un derecho a la muerte digna. Y era un poco complicado, porque ella exigía morir, ¿no? Y exigía morir de manera digna. Ella exigía tener una mejor salud, entre comillas, descansar en paz, pero ella estaba renunciando a su derecho principal que es la vida. Era un poco complicada su situación. Y cuando no se puede hallar una respuesta, se llama vacío legal, ¿no? Cuando en la constitución política de un país no encontramos una ley para ese determinado tipo de acción, es un vacío legal, ¿no? Ya la Corte Suprema resolvió y decidió pues apelar a un derecho muy importante, ¿no? Que es el derecho, profesora, a la salud universal. Y se dio cuenta que era una enfermedad tan complicada y tan jodida que ella estaba experimentando cada vez más sufrimiento, ¿no? Entonces, profesor, ahí están las primeras cuatro características.
inherentes, universales, progresivos e inviolables. Luego tenemos inalienables. ¿Por qué, profe? No se le puede quitar derechos a nadie, pues. A ninguna persona le podemos quitar derechos, ¿no? Oye, tú nunca más vas a trabajar. Es un absurdo, ¿ah? No puedes ir contra eso. No trabajará para ti, pero puede trabajar en otro lado. Pero tú no puedes decirle, tú nunca más vas a trabajar. Oye, tú nunca más vas a estudiar. Otro absurdo. No estudiará acá, pero puede estudiar en otro lado, ¿no? Entonces el profesor no se puede quitar los derechos. Los derechos no son objetos, prendas que uno quita o desquita, no. ¿Qué más, profesor? Son indivisibles, pues. Los derechos no se aplican parcialmente. No es que, bueno, él tiene derecho a la libertad, entonces hoy día sales y mañana regresas a la cárcel. No, no se aplican parcialmente. Se aplican al todo, ¿no? Por eso que un preso tiene que cumplir su condena. 15 años tiene que estar 15 años. O en su defecto, arresto domiciliario. Pero no es que sale lunes y martes sigue. No, así no funciona. ¿Ya? Así no funciona. Entonces, profesor, son indivisibles. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Son imprescriptibles, dice. Los derechos son imprescriptibles. ¿Por qué, profe? Porque los derechos no tienen fecha de vencimiento, pues. No es que te dicen ya, oye, tu derecho. Profesor, buenos días. Buenos días. Apellido, señorita. Jeremy Ruiz González. Disculpe La- por entrar tarde, solo que he tenido problemas con el internet. Ok, ok, listo, no hay problema. Muy bien. Entonces, profesor, tenemos ahí que son imprescriptibles, pues. No se pierden, no se extinguen, no hay fecha de vencimiento de los derechos, ¿no? No es que yo mañana o que yo pasado voy a perder mi derecho. Así no funciona esto, ¿ya? Entonces, profesor, son más o menos 7 las características de nuestros derechos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una clasificación también de los derechos, ¿no? Existe una clasificación. ¿Cuál, profe? Por ejemplo, tenemos los derechos de primera generación, los llamados derechos de primera generación, que se dan durante el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa. El pueblo se rebela contra el abuso, ¿no?, que hacía el antiguo régimen, el tercer estado, y encabezados por la burguesía exigen la caída del rey para acabar con una sociedad estamental e implantar una sociedad burguesa, ¿no?, que entre comillas le dé más derechos, entre comillas digo, porque igual el tema de la explotación seguía, ¿no? Entonces, por eso, estos son los de primera generación, y ahí están los derechos civiles y políticos. ¿Qué busca un derecho civil o político? Garantizar que el sujeto pueda primero tener derecho a vivir, segundo, a elegir, tercero, a ser elegido, ¿no? Entonces, vida, libertad, igualdad o participación política. Ahí está. Derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de poder pensar, elegir, producir, y obviamente tu derecho a la propiedad privada. Son los derechos originales del hombre, ¿no? Igualdad, propiedad privada, libertad, ¿no? Son los derechos naturales, primera generación, ¿no? Entonces, todos los derechos del hombre, porque el hombre hace política y el hombre vive, están en la primera generación, que nacen a partir de la Revolución Francesa en el siglo XVIII.